Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Hijos del pueblo, han escuchado con fulminante voz. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Palabras de nuestro querido poeta Roque Dalton, escritas ya hace varios años y que siguen aún tan vigentes. La alegría es también revolucionaria. Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, espacio para dialogar, para compartir, para acercarnos, para poder escucharnos, para poder entender al otro y a la otra. Porque muchas veces en la cotidianidad, en el ir y venir, en lo rápido que va el día, se nos olvida escuchar, se nos olvida entender al otro y a la otra. Pero esta alegría, como nos dice Roque, que también es revolucionaria y que también construye un país mejor, la alegría, amigos, amigas, siempre proviene del saber escuchar y del saber empatizar, del poder estar con el otro y estar con la otra. Más allá de las diferencias que podamos tener, escuchar, estar, tener empatía, solidaridad. Eso, amigos, amigas, es lo que nos va a dar la alegría. Esta alegría que construye país, esta alegría que es también revolucionaria, esta alegría que es tan importante, dice Roque, como el trabajo. Uy, qué importante el trabajo. Y como la paz, fundamental la paz. La alegría, una alegría, como nos plantea aquí Roque, que tenemos que buscar la alegría como forma de revolución, justamente porque la alegría para nuestros pueblos ha sido por muchas décadas, por muchos siglos, ha sido una alegría que ha sido arrebatada. A nuestros pueblos se les ha arrebatado la alegría. Y esto viene de siglos. Y una alegría que ha sido arrebatada por las configuraciones económicas, políticas, sociales, en cada uno de los momentos históricos que ha atravesado el país, que han atravesado los pueblos que están asentados en este país. Desde el momento de la conquista, donde vienen los españoles, se da un proceso de despojo de las comunidades, de los bienes comunes, de la naturaleza, de la tierra. Hay un proceso de despojo. Luego estamos viendo cómo se comienza a fundar la República. Se dan las plantaciones de añil, porque eso es lo que se vendía en el mercado internacional. Inglaterra estaba produciendo telas. Y entonces necesitaban comprar colorantes y se producía el añil, porque el añil entonces era lo que se producía en el mercado internacional. Pero ¿qué pasa con el añil? ¿Cómo es la tierra que se necesita para el añil? Necesitas planicies para producir añil, para hacer las pilas de añil, para hacer el proceso del añil. Se necesitaban eso, pilas, planicies. Pero nuestras comunidades, nuestros pueblos, vivían en esas planicies. Entonces se dio todo un proceso sistemático de despojo de las tierras, de las raíces, de las identidades, del agua, de las comunidades, para propiciar el añil, porque era lo que vendía en el mercado internacional. Pero ¿qué pasa? Descubren colorantes artificiales en el mundo. Ya no necesita añil el mundo. Ya no se puede exportar añil al mundo.
Y entonces se da una reconfiguración política y económica en el país, donde ahora estas personas, estos terratenientes que producían añil, dicen ya no pueden producir añil. Y el país se tiene que reconfigurar. ¿Y hacia dónde se reconfigura? Hacia el café. Porque el café era lo que vendía en el mercado internacional. El café era lo que estaba ahora vendiendo en el mercado internacional. Y entonces se da una reconfiguración económica en el país para vender café, para venderle café a ese mercado internacional. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se produce el café? El café ya no se produce en las planicies. Ahora el café necesita altura para producirse. Pero ¿qué pasa? Cuando en el añil, la gente que vivía en las planicies tuvo que salir porque les despojaban la tierra, salió a las montañas, salió a las alturas. Pero ahora, en esta reconfiguración económica, los capitales buscaban las alturas para producir café, pero ahora estaba la gente viviendo ahí. ¿Y qué pasó? Un proceso de despojo de las tierras, del agua, de las identidades, de las raíces de las comunidades que ya habían construido ahí, que ya estaban ahí. Y de nuevo, despojo a las comunidades. Y toca desplazarse a las comunidades. Donde ya se le habían quitado las grandes planicies aquí, ahora se le estaban quitando las alturas que se habían ido en las montañas para la reconfiguración del café. Y van buscando dos espacios. Las zonas costeras y las afueras de las ciudades. ¿Y qué va pasando? De nuevo, hay una reconfiguración económica del país. Y ahora ya no solo se quiere exportar café, sino que también azúcar, porque el mercado internacional está pidiendo azúcar. Y se comienzan los monocultivos de caña de azúcar. ¿Y dónde se cultiva la caña de azúcar? Básicamente en las zonas costeras, en las planicies más costeras, o en las planicies también, más calurosas, un poco más al interior del país. Y entonces ahora, estas malas comunidades que salieron desplazadas por el añil buscando las alturas y que luego fueron desplazadas de las montañas por el café, tuvieron que regresar a vivir, a buscar donde vivir. Ahora están siendo nuevamente, o fueron nuevamente desplazadas por el cultivo de la caña, por el monocultivo de la caña, para exportar azúcar. Estamos hablando entonces que la realidad del país, y no solo del país, El Salvador, es solo un ejemplo, un pequeñito ejemplo de lo que pasa en el mundo. Estamos fundamentados en un sistema económico que tiene a su base el despojo. Estamos hablando de una economía del despojo. Pero una economía del despojo tiene también a su base, o tiene acompañando toda una serie de estructuras políticas, sociales, ideológicas, que permiten que eso pase. Todo el despojo de las tierras, de las comunidades, venían siempre acompañados de reformas políticas, de decretos ejecutivos, de decretos legislativos que legalizaban el despojo de las tierras a los pueblos y a las comunidades. Si no, veamos los decretos de 1880 sobre las tierras comunales y las tierras ejidales. Cómo a partir de las legislaciones y de los marcos institucionales vigentes se van dando estos cambios. O se van dando estos procesos. Pero estos procesos de economía del despojo y de reconfiguraciones políticas, económicas,
No solo son cosas de historia económica, no solo es una cosa de historia del país, que hay que irnos a 1800, hay que irnos a 1700, hay que irnos al principio del siglo XX. No, no. Las disputas y las reconfiguraciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, son cosas también que venimos viendo en el país, en la actualidad, que vemos en la tele, que vemos en la radio, que vemos en las redes sociales, que vemos ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, las cadenas que nos mandan en WhatsApp. Analicémoslo bien y podemos ir viendo cómo ahí hay todo un proceso de reconfiguración cultural, ideológica, de visiones. En 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, podemos irnos un poquito más atrás y ver cómo había un proceso de reconfiguración de las élites económicas que estaban en plena disputa. Además del conflicto civil que había en el país, que era con la guerrilla, las élites económicas estaban conflictuadas entre sí, tenían una disputa entre sí. Entre un sector de estos capitales hegemónicos que estaban más vinculados al capitalismo tradicional de agroexportación, vinculados al café, al azúcar, a la tierra. Y otro sector de las élites económicas que estaban buscando más bien insertarse en una transición global hacia la transnacionalización del capitalismo global, donde El Salvador entraría en esa lógica como un proveedor de servicios y de logística. Y estaban estas dos esferas en disputa, dos esferas de la misma élite económica. La victoria política electoral de Alfredo Cristiani marcó dentro de este conflicto de élites una pequeña victoria de esa élite que buscaba insertarse en los mercados transnacionales, ¿verdad? Y una derrota para las élites que estaban más vinculadas con el capitalismo tradicional, de agroexportación. Este conflicto, luego, ya lo vamos a ir viendo porque es importante tenerlo en cuenta. Porque ¿qué pasa con ese conflicto? Vamos viendo cómo el sector o las élites económicas que estaban más vinculadas a la tierra, a la agroexportación, si bien no han abandonado sus industrias, si no veamos los ingenios cañeros, cómo están todavía siendo parte de la contaminación del agua y del uso excesivo del agua, del abuso del agua. Estamos viendo eso, pero hemos visto también cómo se han ido reconfigurando y se han ido transformando también en élites económicas que utilizan mucho todo el sector inmobiliario, construcciones, propiedad de la tierra, ¿no? Y eso ahí está. Y el otro sector, que buscaba insertarse en el capitalismo transnacional, vemos que es el sector que ha estado sobre todo en la parte de comercio, servicios, banca, los grandes almacenes, los bancos. Entonces son dos élites que han estado en disputa entre sí y que a partir de las reformas de los 90 marcó la trayectoria hacia una de las dos campos de esas élites. Esa disputa entre las élites económicas no ha sido algo que ha desaparecido en el tiempo. Más bien es algo que se ha venido profundizando. Si no, podemos ver un poco el libro que trabajó Salvador Arias hace ya algunos años, del Atlas de la opulencia y la pobreza en El Salvador, donde muy bien se ven marcados
donde están esas divisiones entre las clases, entre las élites económicas del país. Hay un informe también muy interesante de un señor de apellido Wagner, ay, me perdón si no lo pronuncio bien, pero es alemán, que habla justamente de las élites económicas del país y hace todo un mapeo de cómo se van dando. Y se marca muy bien cómo estas élites económicas se han ido configurando a partir del despojo. Pero se ve también, o se va vislumbrando cómo también hay otra élite común, otro grupo económico que quiere disputar también parte de esas élites económicas, que está bastante vinculada con la construcción, que está bastante vinculada con servicios también, pero un poco más territorial. Y esa disputa ha venido también transformando y así realizando configuraciones políticas del país. Esa disputa en la configuración económica entre élites económicas, esas dos grandes élites que estaban, y un grupo de poder que busca también transformarse en élite económica, donde ahí están incluidos muchos de quienes estuvieron atrás de Alba Petróleos, donde ahí están incluso también quienes estuvieron detrás de parte del gobierno de Antonio Saca, donde ahí están también algunos apellidos que aparecen ahora también en el gobierno de Nayib Bukele. Y no me crean a mí, podemos ir y ver en el Atlas de la Pobreza y la Opulencia del Salvador, de nuevo, esta investigación de Salvador Arias, de cómo se van marcando esos grupos y esos apellidos. Y ojo, que cuando se hace esa investigación en 2012, ni siquiera se estaban hablando de Nayib Bukele ni de todas estas transformaciones. Estamos viendo, entonces, ahorita lo que quiero que hablemos más allá de la coyuntura política, electoral del país, de la asamblea, del presidente, quiero que vayamos viendo estas estructuras que se van transformando, cómo hay grupos de poder económico, político, que van transformando las instituciones y van transformando la institucionalidad. En los 90s, Arena transformó la institucionalidad del Estado para beneficiar a esta élite económica que vimos que estaba en disputa. Antes de Arena, se había acomodado la institucionalidad política, la institucionalidad del Estado, para beneficiar a estos capitales más vinculados con el capitalismo tradicional de agroexportación. Ahora, con estas nuevas reconfiguraciones que estamos viendo actualmente, estamos viendo también una reconfiguración de la institucionalidad pública. Estamos viendo una reconfiguración de la institucionalidad del Estado. Ahora bien, hay que preguntarnos, esa reconfiguración del Estado que se está realizando, ¿será como en periodos anteriores, que ha sido una reconfiguración de la institucionalidad del Estado para beneficiar a los grupos de poder económico o a los grupos económicos que estaban buscando consolidar su poder en cada uno de esos momentos históricos? Y nos podemos ir viendo ya un poco, si nos vamos a ver que se ha estado realizando, donde se están archivando propuestas de organizaciones sociales, se han estado archivando propuestas de comunidades, la ley del agua, la ley de uso de agrotóxicos, la ley de soberanía alimentaria, que implicaba también una reconfiguración de la propiedad de las tierras. Se han archivado esas propuestas, se ha archivado la ley contra la usura, de esa discusión que había, se ha archivado una ley para realizar un banco de ADN que permitiera identificar personas desaparecidas. Se ha archivado la ley de defensores y defensoras de derechos humanos. Y ojo que cuando hablamos de eso estamos hablando de la posible criminalización de defensores y defensoras en los territorios, como ya lo hemos venido viendo desde hace varios años. Personas que defienden sus territorios, sus comunidades,
contra la minería metálica, por ejemplo. Se intentó criminalizar a los defensores y defensoras de la tierra contra la minería metálica en su momento. Y este tipo de leyes justamente lo que buscaba era que eso no pasara. Se están archivando estas discusiones. ¿Y qué quiere decir que se archiven? Pues que ya no se tomen en la mesa, que ya no van a ser discusiones que van a estar sobre la mesa. Entonces estamos viendo una reconfiguración del Estado, una reconfiguración de la institucionalidad del Estado. Y la pregunta va a ser entonces, ¿esa institucionalidad del Estado es una institucionalidad en contra de, o una institucionalidad del Estado, un cambio para defender la alegría, esta alegría revolucionaria que planteaba Roque? Una pregunta que nosotras nos tenemos que ir respondiendo en la medida que vamos viendo las cosas que vayan pasando. Un abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.